Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas que realizaremos a los autores involucrados en el documento Cinco nichos sociotecnológicos críticos para una minería sostenible en la región andina. En estas analizaremos los principales hallazgos de este estudio, el que pueden revisar en los sitios web de SESCO y de MINSUS. Asimismo, esta y todas las entrevistas que realizaremos a nuestros consultores estarán disponibles en los canales de YouTube de ambas instituciones. Hoy vamos a conversar con Andrés Enríquez, director ejecutivo de Circular Tech, quien desarrolló el capítulo Economía Circular en la minería primaria de esta investigación. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con las preguntas y nos gustaría que nos pudieras poner en contexto un poco. ¿En qué consiste la economía circular? Ujú. Hola Constanza, primero muchas gracias por la invitación. Feliz acá de comentarles lo que fue el estudio que realizamos para SESCO en este capítulo. En particular, cuando tú preguntas qué es lo que es la economía circular, nosotros siempre decimos que es un nuevo modelo de producción y consumo, que se basa en tres principios muy claros. El primero es que tenemos que dejar de generar más desechos y más contaminación. Eso es uno de los primeros. El segundo es que para lograr eso tenemos que lograr que el sistema económico funcione como un bucle o ciclo, o de ahí la idea de circularidad, en la cual reutilicemos todo aquello que pensamos nosotros que es un desecho, pero que en realidad es un insumo para otro proceso productivo. Y finalmente, el tercer principio es que esto lo hacemos pensando en la regeneración de los sistemas naturales en un contexto global que, tú sabes, amenaza fuertemente la existencia de múltiples especies y la de nosotros mismos. Y a esto le agregamos en América Latina y sobre todo los países en desarrollo la necesaria lucha contra la pobreza y la desigualdad. No solamente tiene que ver con elementos naturales, si tú quieres, sino también cómo este nuevo modelo puede apoyar algo que es histórico en nuestros países de poder generar mejor bienestar para todos y todas. Genial. O sea, esto es un poco más integral, ¿cierto? Tiene una mirada un poco más sistémica. Eh, y si nos vamos ya a lo que es la industria minera, como, ¿qué importancia tiene poder aplicar este tipo de modelos en el sector? Lo primero es que es bien paradójica la situación que tenemos y es un tremendo desafío. Por un lado, la industria minera y especialmente la industria minera del cobre va a ser uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se soporte la transición energética para lograr carbono neutralidad. En simple, el cobre está presente en todas aquellas tecnologías limpias que estamos implementando en países desarrollados y en vías de desarrollo, desde la electrificación masiva, los automóviles eléctricos, los aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos, nuestra vida cotidiana de un celular, un iPad o esta misma conversación, se soportan gracias a que hay cobre detrás. Y por lo tanto, uno dice, qué tremenda oportunidad tienen los países, sobre todo los países andinos de América Latina, de aprovechar esta oportunidad y liderar ese proceso de transición. Pero a la vez, y aquí viene la paradoja, es que la minería ha sido una industria que ha tenido mucha tensión en los territorios, porque se compite por los recursos, o así se ha entendido, como el agua, ¿cierto? Con las comunidades, con otra actividad agrícola. Entonces, el desafío de romper la paradoja es el siguiente, es cómo la minería avanza en sostener la transición energética y a su vez, ¿cierto? Es sustentable ella misma, y aquí viene el concepto más grande, es verde, como hemos dicho, minería, de construir una minería verde, y ahí es donde la economía circular entra como una solución. Dice, la economía circular te dice, yo soy una solución para que tú puedas cerrar los ciclos, para que tú puedas no generar desechos o reutilizar esos desechos en tu industria o en otra industria, y por lo tanto avancemos hacia una industria minera sustentable, económica, social y ambientalmente. Entonces, es muy importante lo que hoy día estamos viviendo. El contexto es, ¿necesitamos transitar hacia las energías limpias? Sí. ¿Necesitamos hacerlo con una industria que sea sustentable? Con mayor razón. Y ahí es donde viene la economía circular a aportar su grano de arena, a buscar ese camino de solución de la paradoja. Genial. Tiene un tremendo potencial y de hecho, claro, poder aplicar la economía circular en la industria minera, ¿cierto?
podría ayudar a diversificar también estas distintas iniciativas o tecnologías que al final nos van a llevar a tener una industria minera más responsable, más verde, ¿cierto? Y entonces, si Exactamente. seguimos en este ámbito de la industria minera, ¿en qué espacios de la cadena de valor o en qué procesos de la industria se puede aplicar un poco más específicamente lo que es la circularidad? Constanza en todo. No hay ningún espacio de una industria y tú me preguntaste, bueno, la economía circular tiene un enfoque sistémico, efectivamente, y por lo tanto no hay ningún espacio donde la economía circular no pueda entrar. Vamos a poner ciertos ejemplos para que sean muy prácticos. Tú puedes vincularlo a procesos históricos que han sido un desafío, por ejemplo, cómo recuperar minerales de relaves. Esa es circularidad, porque tú estás recuperando, ¿cierto? Mineral. Por otro lado, la economía circular puede ser aplicada cuando tú impulsas el retrofit del camión minero, o sea, transformar un camión minero diésel hoy día a eléctrico, transformar el que ya existe, no solo comprar uno nuevo. Eso es economía circular. Cuando tú piensas cómo utilizar los materiales de desgaste de los procesos productivos, las líneas de regadío, etcétera, son economía circular. Y eso te estoy hablando de la industria matriz, la industria base, pero además tú lo puedes ver en la cadena de proveedores. Cuando tú le solicitas a un proveedor, por ejemplo, de la ropa, de los alimentos o de tecnologías, ¿cierto? Que sea circular es porque tú estás haciendo el encadenamiento productivo aguas arriba o aguas abajo. No hay espacio donde la economía circular no pueda ser utilizada. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Bueno, ahí es donde vienen los desafíos que tenemos en términos industriales, tecnológicos, económicos, financieros. Pero no hay ningún espacio, Constanza, donde no se pueda ocupar. Y además, y con esto termino, no solamente podemos pensar en la economía circular dentro de la industria minera, sino la conexión que se establece con otras industrias que se comienzan a desarrollar. Cuando nosotros tenemos una ley de responsabilidad extendida de los productores, que hoy día nos obliga a hacernos cargo, por ejemplo, de los neumáticos fuera de uso, uno dice, bueno, este es un problema de la minería. Ok, primero la ley aplica a todo importador, a todo productor de neumáticos. Es un problema de la economía completa, donde uno de los actores es la minería. Pero cuando nos hacemos cargo de ese residuo que se llama neumático, tú puedes desarrollar otra industria o ese neumático se va a otra industria que coprocesa ese neumático, separa el acero, separa el caucho y los distintos elementos y, por ejemplo, parte de ese acero puede volver a la industria minera en forma de bolas de molienda, porque son aceros especiales. Y ese caucho puede ir a otra industria como revestimiento de absorción de calor en tuberías. Uno jamás pensaría que el desecho de uno puede ser la materia prima del otro y un producto. Entonces, no hay espacio donde la economía circular realmente no pueda aportarte a los desafíos que tenemos hoy día como sociedad. Genial. Y ahí me voy a tomar de algunas de las cosas que dijiste. Si vemos esto también como algo un poco más sistémico, ¿cierto? Incluso considerando otra industria, ¿cuáles serían las normativas vigentes en la región andina que deberían aplicarse o cuáles deberían ser estos cambios en la legislación para que el modelo de economía circular tome más fuerza? Ujú. Bueno, uno de los aspectos que nosotros eh, recalcamos en el informe es la necesidad de avanzar hacia incentivos legales que permitan la circularidad. Esto es bien especial porque uno diría, bueno, si el modelo de economía circular tiene tantas bondades, ¿por qué no lo aplicamos masivamente? Efectivamente, porque la ley no está pensada para potenciar la circularidad. La ley está pensada para favorecer una economía lineal, donde tú tomas algo, lo transformas, lo utilizas y lo desechas. Y es más fácil que la ley se haga cargo del residuo final que en realidad de toda la cadena de valor y la circularice. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos incentivos legales, ¿en qué están? Bueno, primero, la necesidad de ampliar las leyes de responsabilidad extendida de los productores, pero también con un sentido práctico. No puede ser copiar y pegar lo que tienen otros países, porque no todos los países hay una industria minera como la que tenemos en Chile, Perú y Colombia, y especialmente en Chile y Perú, con un fuerte componente del cobre, no puedes hablar la misma ley REP que tiene Irlanda, que no tiene una minería como la de nosotros. De eso, primero necesitamos leyes, pero leyes que estén contextualizadas a nuestra realidad.
Segundo, la ley lo que tiene que lograr hacer es favorecer que la economía circular se realice desde el diseño que decimos nosotros. O sea, cuando piensas una faena, cuando piensas un producto, tú tienes que incorporar la circularidad y no solo al final de la cadena. El tercer elemento que nosotros destacamos además es que muchas veces el problema de implementar la economía circular tiene que ver menos con una gran ley que con la modificación de los instructivos técnicos. Ya. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que en definitiva, cuando tú te enfrentas a un permiso X que tú requieres del gobierno o de una entidad gubernamental, no es que se te aplique una gran ley, lo que se basa en el instructivo técnico, al reglamento que lo permite. Y esos reglamentos son tan antiguos o están tan atrasados que no incorporan circularidad. ¿Y por qué? Porque no se pensaba en ese momento, porque los equipos profesionales que están detrás no conocen de la economía circular, porque muchas veces tampoco se actualizan respecto de los desarrollos tecnológicos que ya existen. Hace 20 o 30 años atrás, decir que íbamos a utilizar relave minero para ser un insumo dentro del hormigón era impensado porque tecnológicamente no se podía resolver un problema de contaminación por pirita, por ejemplo. Hoy día la tecnología existe. Entonces, en realidad tú tienes que adaptar la legislación a la velocidad que los cambios tecnológicos también te están permitiendo hacer circularidad. Y este es solo un ejemplo de muchos que podríamos tener y que incluso cuando pensamos en el cierre de faena, cuando termina una minera, tú deberías aplicar principios de economía circular para reutilizar toda esa infraestructura, para reutilizar todos esos espacios. Entonces, cuando hablamos de incentivo legal, claro, efectivamente necesitamos leyes macro, pero también necesitamos actualizaciones y muchas actualizaciones de reglamento. Y una última capa, y con eso termino, además que ojalá esas legislaciones entre países sean comunes, porque hoy día lo podrías hacer dentro de Chile quizás, pero no necesariamente en diálogo con Perú. ¿Por Mm, qué? Porque como son legislaciones distintas, utilizan criterios distintos y muchas veces no permiten un desarrollo de una industria completa en un continente, por ejemplo. exacto, exacto. Oye, André, entonces, ¿dirías que las normativas legales son el único obstáculo que tenemos hoy en día para aplicar la economía circular en la industria? ¿O existen otros dando vueltas por ahí? No, nosotros identificamos 10 barreras, y lo voy a decir en positivo, 10 grandes desafíos que tenemos como industria minera para impulsar la circularidad. Ya mencionamos una que era el tema de los incentivos legales. Hay un segundo elemento muy relevante que tiene que ver con la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento dentro de la industria, en general, para estos tres países que cubre el estudio. Ya, ¿a qué nos referimos con esto? Básicamente, impulsar la economía circular en esta industria, con la magnitud que tiene la industria, se requiere tecnología. ¿Ya? No estamos hablando de negocios de pequeña escala, estamos hablando de una industria que trabaja a escala global. Y por lo tanto, nosotros requerimos incorporar investigación, desarrollo e innovación que permita impulsar la circularidad. Yo siempre pongo este ejemplo muy simple, pero que ayuda a entender el fenómeno. Si usted tiene una tecnología, un equipo, que dice que emite 50 toneladas de gas de efecto invernadero, no hay posibilidad que ese equipo emita menos porque está diseñado de esa forma. Entonces, si nosotros queremos avanzar en reducción de gas de efecto invernadero, en economía circular, tenemos que pensar nuevas tecnologías o nuevas innovaciones que nos permitan resolver esos problemas. Esto no es todo manual, no es todo artesanal, esto requiere otro nivel de conversación y ahí el trabajo, industria, universidad, gobierno y territorio viene a ser fundamental. Eso es uno. El segundo que yo destacaría también tiene que ver hoy por hoy con la brecha de conocimiento. Muy práctico. La economía circular, como todos los procesos, empieza a surgir en un grupo de profesionales, de intelectuales, de académicos, de gobierno muy chiquitito y empieza a crecer. Sin embargo, el gran peligro que tiene es que quede enclaustrado, o sea, ahí encerrado en un grupo de expertos
Y lo que requiere la economía circular es salir del grupo de expertos y ser lo que el trabajador de la industria entiende día a día como circularidad, que él entienda cuál es su aporte, ¿cierto?, diario a la economía circular de esa empresa o de esa corporación y cómo, por lo tanto, contribuye al mismo territorio donde él vive, al mismo país del cual pertenece. Exacto. Oye, queda mucho entonces por hacer y harto que transformar dentro de la misma industria. Y ya para ir cerrando, Andrés, ¿cuáles crees que son las principales conclusiones luego de haber realizado el estudio? Bueno, las principales conclusiones, yo creo que primero vayamos al lado optimista. Yo creo que nos hace falta siempre tener esa mirada. La industria minera del cobre, como te decía al comienzo, tiene y va a tener un rol fundamental para la lucha contra el cambio climático. Si no entendemos eso, en realidad es que no estamos entendiendo cómo pasar de la mera declaración del cambio climático a la solución del cambio climático. Siempre este gap hay que resolverlo. No podemos siempre hablar del problema. Tenemos que hacernos cargo del problema. Y uno de esos actores, hay muchos más, es la industria minera a partir de que entrega uno de los componentes principales para esa transición. El segundo tema positivo es que además, casi como un momento histórico, nuestros países van a tener la oportunidad de poder hacer buenos y mejores negocios en este contexto y poder impulsar el desarrollo de nuestros países. Nosotros seguimos siendo países en vías de desarrollo, Chile, Perú, con una serie de problemáticas que no podemos ocultar en términos de pobreza, de inestabilidad política, etcétera. No se pueden tapar el sol con un dedo, como decimos. Pero, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad para fortalecer nuestros países? Tercero, que a partir de lo que hagamos en esta industria, y aquí hay algún desafío realmente mayor, no hay ninguna industria que no pueda transformarse. Si la industria minera puede ser circular, no hay ninguna que no lo pueda hacer, porque por historia, por definición, ha sido una industria lineal que extrae recursos, los procesa y los envía a los mercados internacionales. Lo podemos hacer. Y finalmente, ya para, para verlo desde el punto de vista más práctico, para impulsarlo lo requerimos es cooperación. Yo creo que esta palabra que tanto utilizamos se vuelve clave cuando hablamos de economía circular. Requerimos cooperación. ¿En qué sentido? Primero, en revalorizar lo que significa ser un país minero. Chile es un país minero. ¿Puede desarrollar otras áreas económicas? Por supuesto. ¿Tiene que desarrollarlas? Sin duda. Pero seguimos siendo un país minero. El 52% de nuestras exportaciones son cobre. Si eso no te dice nada, es muy extraño. Entonces, tenemos que revalorizar, pero esa revalorización tiene que ser en cooperación con, obviamente, los gobiernos, con la academia, un mayor acercamiento de trabajo conjunto, con los territorios donde estamos, y ahí la economía circular puede ser una amalgama, si me lo permite, que permita juntar a distintos actores en torno a un desafío común, generar bienestar ambiental, generar bienestar social y, por supuesto, generar bienestar económico. Ese es el desafío que tenemos y ir resolviendo las brechas que están presentes en el informe que entregamos es una forma de que trabajemos de manera conjunta por avanzar hacia un modelo común de desarrollo en nuestro país y en América Latina. Ese es el desafío que tenemos. Genial, Andrés. Muchísimas gracias. Creo que nos queda más o menos claro que hay un montón de desafíos, quedan un montón de tareas aún por hacer en la industria minera, pero que hay luz en el horizonte, ¿cierto? Se puede incorporar la economía circular en la industria y esa yo creo que es la invitación. Así que reitero mis agradecimientos, Andrés. Muchas gracias por esta entrevista y invito a toda la gente a que nos sigan viendo en este ciclo de entrevistas para cerrar el documento 5 nichos sociotecnológicos críticos para una minería sostenible en la región andina. Gracias. Muchas gracias, Constanza.